calidad. Antes de avanzar más, sentiros con libertad de preguntar, ¿sabes? No estamos planeando aquí una charla magistral, ya nos gustaría que esto fuera un workshop mucho más interactivo, pero como no podemos, porque tendría que ser quizás mucho más reducido, sentiros con libertad de preguntar, ni levantéis la mano, pedir el micrófono, lo tenemos por allí, os lo acercamos y hoy estamos, por supuesto, que a vuestra disposición. ¿Bien? Dicho todo esto, que no era más que ganar tiempo, vamos a arrancar con este lío del Account-Based Marketing. Como decía antes, queríamos hacer una primera introducción, una especie de puesta blanco sobre negro de qué estamos hablando cuando nos acercamos al Account-Based Marketing. Entonces, lo primero que pensamos, por un lado, por nuestra óptica, por de donde venimos, es la visión de qué es esto del marketing de contenido y qué impacto tiene o cómo se utiliza en el Account-Based Marketing. Vamos a diferenciar, aunque parece obvio, ¿por qué marketing de contenido B2B y B2C es diferente? ¿Qué impacto tiene eso en el contenido? Vamos a mencionar las metodologías quizás más conocidas como son el inbound marketing para después centrarnos y compararla con el account-based marketing y vamos a dar algunos datos. Y después, por supuesto, Ruel todas estas mentiras que yo os cuento, después se los dirá la verdad. ¿Bien? Entonces, marketing de contenido. Seguramente a muchos os suena, muchos habéis oído hablar de esto de marketing de contenido. Nuestra óptica, nuestro día a día, nuestro negocio, nuestros clientes tienen que ver con esto, ¿sí? Con esta definición que seguramente muchos conocéis, que es crear contenido relevante y valioso, distribuirlo, por supuesto, para llegar a una audiencia determinada. Esa es nuestra óptica. Cuando nosotros pensamos en términos de contenido, no lo pensamos solamente en términos informativos o divulgativos. Pensamos que tiene que tener un propósito, que tiene que tener una audiencia definida, claramente definida, para que después eso sí sea relevante. Si no, hablar de relevancia de contenido sin tener una audiencia definida, puede ser un poco complicado meterse en ese lío. Tener una audiencia definida y ahí estaremos hablando de marketing de contenido. Una vez que nos partimos de este sitio, nuestro día a día del marketing de contenido con nuestros clientes es esto. 7 elementos que si viéramos esto del marketing de contenido en el ecosistema digital serían las fichas con las que jugamos en este tablero. ¿Cuáles son esas fichas con las que sí o sí deberíamos jugar en este tablero y que después nos van a servir para diferenciar B2B de B2C? Aquí están más bonitas porque tienen iconos. Identidad, audiencia, canales, temas, procesos, objetivos y métricas. Para hacer marketing de contenido, en primer lugar, una marca, una compañía, una organización, como actor principal de la conversación, debería tener claramente definida su identidad verbal. Yo no sé si aquí hay gente que viene de grandes compañías, pero suele ser el caso más típico, donde los manuales corporativos, de identidad corporativa, tienen entre 200 y 700 páginas, y el 99% de todas esas páginas hablan del logo. Cómo ponemos el logo, si es más grande, más pequeño, blanco y negro, arriba, a la derecha, en los documentos, en las tiendas, en los eventos. Suele haber entre 0 y menos una página que hable de esto. ¿Cómo se habla en esta compañía? ¿Cuál es el tono con el que nos debemos dirigir a nuestra audiencia? ¿Qué palabras utilizo? ¿Cuáles son las bienvenidas? ¿Cuáles no son las bienvenidas? ¿Cómo me dirijo en Twitter a mi audiencia? ¿Cómo me dirijo en LinkedIn a mi audiencia? Por eso, en este tablero, en esta ficha de este tablero, esa es una de las importantes y no es la única, y esto ya nos empieza a servir para después entender por qué hay diferencias entre B2B y B2C. El segundo, por supuesto, que es la audiencia. La audiencia B2B ya nos imaginamos que es diferente, pero antes de llegar a eso, para hacer marketing de contenido es indispensable la definición de la audiencia. Y cuando nosotros hablamos de definición de audiencia, no hablamos de segmentación. Esos son puros datos demográficos. Hoy por hoy, ¿no? ¿A qué tengo razón? Él me dice que sí. Bien, ya está. O sea, que alguien tenga entre 25 y 35, que digamos que alguien es un millennial, hoy por hoy nos dice muy poco. Con lo cual, ese puntito que dice audiencia significa empezar con una segmentación para llegar a lo que se llama un arquetipo. ¿Sí? A entender los intereses de esa audiencia, no solamente en qué localidad viven o no. ¿Bien? Otra de las piezas clave de esto. Por supuesto que los canales que voy a utilizar para distribuir el contenido son otra de las claves. Tengo que hacer un mix. Como vosotros sabréis, el mapa de canales que tenemos hoy por hoy, sobre todo el mapa de canales digitales, no tiene nada que ver con el que teníamos hace 10 años, ¿no? Y no solamente lo digo por las redes sociales, como gran grupo de canales digitales, sino por los influencers, por los bloggers, por medios digitales. Hay un mapa de canales enorme, muy diferente a como era hace 5 o 6 años, que hay que tenerlo en cuenta porque son las vías por las que queremos que nuestro contenido llegue a la audiencia. Así que si no hacemos este análisis primero, después resulta que, claro, el contenido no funciona. Claro, ¿cómo va a funcionar si ni siquiera sabes dónde distribuirlo, ¿no?
Fijaros que recién nosotros aquí, en este punto, ahí nos ponemos a hablar de contenido. Aunque nosotros vivimos del contenido, sabemos que el contenido tiene que ser consecuencia de saber quién soy yo y cómo me quiero dirigir a mi audiencia, quién es mi audiencia y en qué canal voy a hablar con ellos. Sin eso el contenido pierde valor, podríamos decir que casi no lo tiene, ¿no? Bueno, quizás por no extenderme más, ya después comentaré algo de procesos, que para nosotros uno de los procesos fundamentales en esto es el concepto de Customer Journey, y después los objetivos y las métricas. Pero digamos que este marco de trabajo que utilizamos con cualquier cliente, sea del mundo B2B como sea del mundo B2C, es el que ahora vamos a usar para entender por qué es muy diferente hacerlo para marcas que se dirigen a consumo como para empresas que se dirigen a otras empresas.